Gloria a Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Y leemos, hermanos, capítulo 23. Leemos el verso 32. Dice un amén si ya lo tienen. Capítulo 23, verso 32. ¿Qué dice ahí? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. ¿Y ustedes le creen al Señor? Ah, pues ustedes también van a estar en el paraíso. Cuando leía esto, hermanos, el Señor ponía en mi corazón esa parte donde, en primer lugar, dos personas que iban junto con el Señor, llevando a cada quien su cruz. Luego en el Gólgota dice ahí de que cuando Él fue crucificado, los otros dos, uno a su derecha, otro a su izquierda, juntamente con Cristo. Y pensando en esto, que todo aquel que ha experimentado la gracia de Dios, nace en él un deseo grande de servirle. Y obviamente a esto de tener o gozar un privilegio grande entre él o ante él. Yo creo que eso es propio de cada cristiano. Que cuando uno es impactado por el Evangelio, cree en el Señor Jesucristo, y Jesucristo viene a nuestras vidas, todos anhelamos servirle. No todos, pero el cristiano sí. El que ha sido impactado, hermanos, por la presencia, por el poder de Cristo transformador, yo sé que sí. A veces afligen ustedes cuando solo unos pocos contestan. Y estoy seguro que la mayoría por lo menos son cristianos. Levanten la mano los que son cristianos. ¿Nace en usted el deseo inmediatamente de honrar, de servir a Dios, sí o no? Pero esa es una realidad. Si usted no ha tenido esto de desearlo, algo raro hay ahí, el cual usted debe de examinar. Pero realmente todos anhelamos esto. Y anhelar esto, por supuesto, vamos anhelando precisamente escalar peldaños. Gozar de privilegio, hermano, donde podamos servirle mejor al Señor, tomándolo pues del lado amable las cosas, en nuestros pensamientos. Aún las Escrituras dice que, en Timoteo dice que el que ejerce bien el diaconado, ¿qué dice? Ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en Cristo. 1 Timoteo capítulo 3 verso 13. Es decir, pues, hermano, el anhelar estas cosas, hermanos, quiere decir que la persona realmente ha sido impactado por el poder de Jesús en su vida. No hay de otra manera. Y Pablo, cuando habla de los requisitos para los que quieren servirle al Señor, dice: el que anhela obispado, ¿qué dice? Buena obra desea. Es decir, esa persona le ha amanecido y está deseoso realmente de servir, de honrar a Dios por la gracia que ha recibido.
Pero si no la recibe, entonces no tendrá todos estos deseos en él, sino que estará ahí inerte, viendo que otros torean los toros. ¿Cómo es que dicen ustedes? Viendo a los toros de lejos. Pero quiera Dios, hermanos, que se vuelva otra vez, porque la mayoría ha perdido ese deseo. Los argumentos sobran. Y por eso la importancia, hermanos, de leer esta parte. Porque los dos que acompañaron a Jesús, que iban en el camino hacia el Gólgota, también iban a morir. Y también les iban reventando las espaldas. Luego, cuando es colgado Jesucristo, los otros dos también fueron colgados en la cruz. Y uno a su derecha y el otro a su izquierda. Eso es lo que yo me refería cuando yo les contaba a ustedes, cuando era diácono. Y después de servir y todo, pues se hacían grupos ahí. Y a veces estaba sentado con ellos, escuchándoles sus barbaridades. Y que ya comenzaban a decir, pues, que sentían el llamado para servir al Señor, para el ministerio. Y yo solo escuchándolos ahí. Y que uno sentía el llamado a Estados Unidos, el otro sentía el llamado a Gran Bretaña, el otro sentía el llamado a Europa, a Francia, a Suiza, y otro sentía el llamado. Nadie sentía el llamado en Centroamérica, sino que entonces cuando ellos me preguntan a mí, y yo lo que les digo, mire, vayan a leer mejor la Biblia, porque lo que ustedes están hablando de un ministerio, y lo que yo he leído en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, alcanzar un ministerio, se debe estar dispuesto para el martirio. Y eso fue el llamado que le hizo Jesús al discipulado, cuando les dijo, quedaos en Jerusalén, para que seáis investidos del poder del Espíritu Santo, y entonces me seréis testigo. Esa palabra testigo lleva martirio precisamente. Más adelante, cuando se habla del amor, que habla del matrimonio, habla también ahí del martirio. Habla de un amor sacrificial, porque dice que el marido ame a su esposa como Cristo amó y se entregó por la iglesia. Y cuando dice se entregó, está diciendo que se sacrificó por ella, murió por ella, murió por nosotros. Claro. Pero ese es el problema, que nosotros solo deseamos el privilegio, deseamos la grandeza de Dios, pero no queremos pagar el precio. Ese es el problema. Y lamentablemente que se han levantado, hermanos, un montón de gente, entre comillas ministros, falsos profetas, hermanos, tocando la carne y hablando, hermanos, ya tipo como esos seminarios de ir a vender libros, con incentivos y todo, que usted es el rey, que usted es la princesa, que usted es la divina garza y todo. Ya no les hablan de esta parte, ya no les dicen la verdad. Entonces a todos les inflaman el corazón, como ellos tienen inflamado el corazón ya de soberbia, precisamente. Es cierto, la Escritura habla de todo esto. El que anhela obispado, buena obra desea. Pero anhelar, hermano, estar a la par de Jesús, anhelar servirle, hermano, debemos de entender que conlleva un precio. Por ejemplo, Jesucristo dijo estas palabras: la semilla para dar fruto necesita ser enterrada y morir. Pero si la semilla no muere, no lleva frutos, queda estéril. Haciendo referencia que Él había venido y había nacido en esta tierra para morir. Y que al morir, hermanos, y la semilla al morir, entonces iba a llevar fruto. Es lo que dice Isaías, que no se le conoció a él que descendencia, pero llevó a muchos a la gloria del Padre. Y sigue llevando todavía a través de su pueblo precisamente. Amén. Entonces diríamos, ya con este cuadro ya bien pintado y trazado, hermanos, sufrimiento y muerte, el camino a la gloria. El camino pues a la gloria conlleva sufrimiento y muerte. Cuando habla de muerte, habla, hermanos, precisamente del ego.
Cuando se habla de la disciplina, para los que no les gusta la disciplina y reniegan y se llevan de encuentro a medio mundo y lo llenan de raíces de amargura, dice, a la verdad, ninguna disciplina es causa de gozo, sino de tristeza. Ninguna disciplina. Y yo se lo he dicho muchas veces. A usted no le gusta la disciplina, ni a mí tampoco me gusta la disciplina. A nadie le va a encantar, ni va a salir sonriendo, me disciplinaron. Obviamente trae precisamente tristeza, pero ello, dice, al final lleva frutos dignos de justicia. Es decir, que esta persona cuando acepta, y por muy injusto que mire la disciplina, pero la acepta, hermanos, con abnegación, eso quiere decir que esa persona está aprendiendo y va a dar como resultado ser una persona, hermanos, que va a ser justa, que va a tener más cuidado, que ya saboreó un poco lo que es estar, hermanos, alejado de las cosas de Dios, la cual él o ella anhelaba, y que ahora sabe de que tiene que ser justo, y sabe que tiene que hacer justicia, y sabe que las cosas, el trato con el hermano, la práctica del amor fraternal tiene que ser diferente. Pero ustedes no permiten eso, no lo permiten. No lo permiten, todo lo contrario, y se hacen solidarios con el que es disciplinado. Y después andan ahí hablando, porque la lengua, hermano, si de alargarla es como un hule. Y andan hablando cosas que no son, sembrando discordia, siendo solidario con la persona que ha sido discipulada. Y no se dan cuenta que la disciplina trata de cuidar la salud espiritual del pueblo, que se hace por usted mismo, por el cuidado que se tiene. Amén. El camino a la gloria lleva sufrimiento y muerte al ego. Fíjense lo que dice el verso 32. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Yo cuando leí esto, hermanos, obviamente uno se acuerda de aquellos dos discípulos, ¿se acuerdan? Jacobo y Juan, que hasta llevaron a la mamá, porque fueron tremendos, hasta la mamá llevaron para persuadir al Señor Jesucristo. Y le fueron a decir al Señor, Marcos capítulo 10, verso 35, solo hubieran retrocedido y ahí está Marcos. ¿Qué dice? Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos haga lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, la respuesta de Jesús. Entonces Jesús les dijo, verso 38, ¿qué les dijo? No sabéis lo que pedís. Cuando la persona no ha entendido eso, y en la primera disciplina, hermanos, se revela, y lo peor que no se queda callado, sino que agarra a sus cuantos ahí y los envenena. ¿Para eso quería el privilegio? ¿Para eso quería servir? ¿Para eso? No saben lo que piden, no saben lo que están anhelando. Y eso fue lo que le dije a esta gente. Miren, mejor lean la Biblia. Porque el ministerio no es asunto de corbata, de traje, no es asunto de traer la atención de las personas ni de aplauso. Es todo lo contrario. Desde que usted se vuelve fiel a honrar a Dios, de ahí en adelante usted va a ser una persona contradictoria. Una persona contradictoria. Así de sencillo. Este señor del Salvador que asesinaron, el monseñor, ¿cómo se llama? Romero. Él decía, ¿por qué nos atacan? Porque estorbamos, decía él. Por eso. Y el ministro está para estorbar. Para estorbar. Para incomodar. Lo desea uno, no.
uno desea igual que ustedes, caerle bien a medio mundo y que le sonría a medio mundo y que lo admiren a uno. Uno no desea lo contrario. Yo no deseo que me estén apaleando todos los días. Yo no deseo que ustedes me estén matando todos los días. Sería masoquista desear eso y que me estén atropellando diario. Y pareciera ser que hasta se turnan. Termina uno y empieza el otro. Termina este, empieza el otro. Yo no deseo eso, yo deseo todo lo contrario. A menos que sea masoquista, pero no soy masoquista. No me gusta sufrir. Pero ¿por qué el sufrimiento? Como decía aquí el Señor Jesucristo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Se acuerdan la oración de Jesús en Getsemaní? Si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo deseo, sino lo que tú, Señor. El propósito de Dios. Está hablando del sufrimiento. Ahora, ellos como no entendieron, le dijeron que sí, pero Él les dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. Este señor Charles o Carlos Spurgeon, a sus estudiantes, él les aconsejaba a ellos porque eran estudiantes para alcanzar un ministerio. Y la recomendación que él daba decía, hagan todo lo posible, esfuércense a no llegar a un púlpito. Y les estaba dando clases cómo es el ministerio, cómo se desarrolla el ministerio, cómo se lee es decir, le estaba dando clases y después les dijo y les recomendó que hicieran todo lo posible y que se esforzaran a no alcanzar un ministerio. ¿Qué les parece? Hoy lo mismo que lo tenían al hombre en alto, ahora esto mismo dicen que este hombre estaba loco y que tenía un nivel de, ¿cómo le llaman? De inferioridad. Pero no, él estaba ubicando a la gente. El testimonio de este hombre, Hudson Taylor. Este hombre, hermano, llegó a China como misionero y pasó 30 años y ninguno se convertía. 30 o 40 años. Y para colmo se le muere la esposa, se le mueren los hijos. Al tiempo se vuelve a casar y se muere también la esposa y se mueren los otros hijos. Una tras otra, hermano. Y por fin que logra que llegue un cargamento, hermanos, del Nuevo Testamento, se lo queman en el barco. Totalmente. Hasta que, hermanos, después de esa gran prueba de 30, 40 años, entonces Dios comenzó a usarlo. ¿Y de qué manera lo usó? Encontró ahí un chino que le gustaba los tragos, que pasaba embriagado día y noche, pero descubrió que este chino sabía el lenguaje, sabía el inglés y sabía su idioma, obviamente. Entonces lo agarró, hermano, y como muñeco se lo llevó y se paró en una esquina y le dice, diles y repite lo que yo voy a decir. Y así, hermano, comenzó a convertirse a la gente y se convirtió también el mismo chino. Lo que le quiero decir, que al tiempo, entonces se inspiraron otros misioneros a llegar a China, cuando se dieron cuenta que el evangelio por fin había entrado a través de este hombre Hudson Taylor. Y la mayoría eran jóvenes. Uno de ellos le escribió una carta y le preguntó cómo es que se entra precisamente, cómo se hace. Y él les dijo, lo único que te puedo decir es esto: para entrar a China hay que entrar de rodillas, porque si no se entra de rodillas no se logra nada. Y la cosa es que llegó ese barco con el montón de misioneros jóvenes que creían que a vagar iban. Y de primera, cuando les dijo van a dormir en esas tablas, así, ellos esperaban un hotel y comenzaron a murmurar. A los 3 días hicieron una comisión y llegaron donde él y le dijeron queremos regresarnos. Y él enojado, hermano, yo no sé qué quiso hacer, pero todavía no se había muerto la segunda esposa y lo agarró, hermano, lo frenó
Calma, Taylor, cálmate, porque le dieron ganas de ir y pegarle fuego a todo ello. Pero se calmó. Entonces, ya calmado, le dice al que habían enviado, diles que si es voluntad de Dios que se regresen o se queden, que averigüen. Y aún así la mayoría se fue y otros hicieron conciencia y se quedaron. Porque piensan que ese asunto de andar en hoteles, ese asunto de andar viajando en aviones como andan estos ahora. Y que en cada país que lleguen los gobiernos, hermanos, los reciban con protocolo y le pongan la alfombra roja hasta el avión. No, hermano. Estos querían gloria. Queremos que nos hagan lo que te pidieron. Ajá, ¿qué quieren? Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No sabéis lo que pedís. Podés beber del vaso que yo bebo, ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado, hablando de su sacrificio. Y miren aquí, hermano, 2 ladrones, uno a su derecha y uno a su izquierda, lo acompañaron hasta el Gólgota. Y ahí cuando él fue colgado, uno fue crucificado a su derecha y el otro a su izquierda. No sé si dice así la onda, busquémoslo. Uno a la derecha y el otro a la izquierda, dice el verso 33. Lo que aquellos pidieron. Y uno de ellos aprovechó. Por eso leí lo último. Cuando reprendió al otro que lo estaba injuriando. Estaba colgado y injuriando a, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Entonces aquel lo reprendió y le dijo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Nosotros la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y luego le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Jesús le dijo, algún día, tal vez, quizás, no sé, tal vez llegas. No, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque los 3 morirían ese día. Jesús murió. Y para comprobar que había muerto le atravesaron una lanza en su costado. A los otros le quebraron sus huesos para acelerar precisamente su muerte, porque se acercaba ya la hora del día de reposo. Pero uno ahí no solo tuvo el privilegio de estar a su derecha, sino que ahí, hermanos, irse con él al paraíso. Lo que aquellos pidieron. Yo sé que todos anhelamos eso, pero ¿cuánto pueden decir como estos después que entendieron en el libro de los Hechos? Cuando dijeron, no solo estamos dispuestos a ser atados, encarcelados, azotados, sino también estar dispuestos a ir a la muerte. Sí, porque el otro ya le cerró, le guiñó el ojo y ya se están muriendo. Esta iglesia solo un chisme, solo. Lo peor que ellos son los chismosos. Sí. No, es que no sé si decirles descaro, no sé. Hermano, quiero contarle esto, pues no se lo iban a decir, hermano. Y lo dicen. Y se lo andan diciendo a medio mundo. Qué lindo. Y después le echan la culpa a uno. Pues si ustedes son los que andan hablando. El que disciplina, por muy injusto que sea, quédese quieto. Por muy injusto que usted sienta eso, aprenda, como dijo Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Sí. Yo tengo comprobado, hermano, que la persona que se vaya a oponer a que usted alcance un ministerio, por mucho que se oponga y poder que tenga, si usted honra a Dios, Dios lo va a honrar. Opóngase quien se oponga, no hay excusa. No hay excusa. La gloria que quedó en el agua, pero solo una parte, estos dos la tuvieron y uno la aprovechó de ellos, de llevar su propia cruz a la par de Jesús, camino al Gólgota, y luego ahí ser crucificado a la derecha de él. Pero ahí confesó
que lo que estaba sufriendo era justo, porque se habían portado mal. Que así fueran pues los que son disciplinados, pero no, hermano. Y yo estoy de acuerdo y lo dice la Escritura, ninguna disciplina va a traer alegría, ni gozo, ni nada. Claro, uno se siente mal, uno se entristece, pero le deja las cosas a Dios. Y si el otro le dice, ¿y por qué te disciplinaron? No, varón, ore. Ore, varón. Dios cuando permite las cosas porque cosas grandes va a dar. El camino a la gloria, hermanas, el precio que se paga es muy alto. Ahorita la mayoría de los cristianos son asolapados. No saben ni de dónde vienen ni para dónde van. Van detrás de un Cristo falso. Van detrás de un becerro de oro que le han puesto Cristo Jesús. Lo mismo que hizo el pueblo de Israel en el desierto, a levantar ese becerro de oro. Y dijeron, este es Jehová, dijeron, y hagamos fiesta a Jehová, porque este es el Dios que nos sacó de Egipto. Uno que lo podían mirar, tocar. Entonces a ese sí podían pactar con él. Si tú nos das esto, nosotros te damos esto. Eso es pactar. Con él podían hacer todo, como la mayoría pueden hacer con lo que pueden hacer con los falsos dioses, pero con Dios no se hace eso. El Señor ha trazado el camino. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil, y llevad mi carga, porque es ligera de llevar. ¿Usted sabe lo que es llevar un yugo? ¿Ah? Como los bueyes, que les ponen ese tronco, hermano, y todavía le ponen carga, y ahí van hasta de lado, van con ese yugo, sin descanso. Muchos se han confundido. Debemos de ubicarnos. La semilla, para que dé fruto, tiene que morir, dice. Si no, queda sola. Y estos que pidieron esa gloria, el Señor les dijo, no saben lo que piden. ¿Puedes beber del mismo vaso? ¿Puedes pasar el mismo bautismo? Sí, le dijeron, posiblemente. Y lo pasaron después, porque lo entendieron. Entendieron que para ir a la gloria, el camino es difícil. El camino no es como lo pintan los filósofos. Él fue claro con nosotros, Él no nos mintió. Lea la Escritura y se va a dar cuenta, aún en los evangelios. Para aquellos que es que escuchan la voz del extraño en vez de leer la Biblia. Jesús nos trajo doctrina, dice. ¿Y esto qué es? Esta es una enseñanza. ¿Ah? Él dio enseñanzas, capítulo 13, capítulo 14, 16 de San Juan. El Señor atiende a los humildes, pero mira de lejos al soberbio. Esa es una enseñanza, una doctrina. Ahora que no les dijo todas las cosas, porque Él venía a morir. Pero las cosas que Él les dijo a ellos, los confirmó luego el Espíritu Santo. Y eso fue lo que le dijo. Cuando venga el Espíritu Santo, les va a decir todo y les va a aclarar todo. Ahorita no podéis llevar todo. Y cuando ellos entendieron, ¿se acuerdan? Porque le dijeron, ahora sí ya no hablas con alegorías, con ejemplos. Ahora sí entendemos. Y cuando le dijeron que ahora sí entendemos, entonces le dijo el Señor, ¿ahora entienden? Sí. Pues ahora agárrense porque les viene una que no quedaron de meterse. La gran prueba, hermanos, de ver a su maestro que fue capturado con violencia y ellos salieron huyendo. Esos 3 días para ellos fue terrible, hermano. Para ellos. No tenían respuesta. Ellos mismos no tenían respuesta. Ellos mismos. De lo que estaba pasando. Solamente se quedaron quietos. Y no hablaban nada. Uno de ellos dijo, voy a ir a pescar. El otro le dijo, voy con vos. Otros 2, camino a Emaús.
pero sin decir nada. No tenían respuesta. Habían sido reducidos. Pero cuando el Señor se apareció a ellos, hermano, ahí resucitaron ellos también. Y Él les dio el Espíritu, dice, para que entendieran las Escrituras. Y comenzaron a entender. Y usted lo puede ver en el inicio de los Hechos de los Apóstoles, el inicio de la iglesia. Orando que viniera el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no venía. Orando, Él dijo que estuviéramos quietos, que nos quedáramos quietos, tengamos paciencia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no viene? Ya va a venir, espere. Pero alguien se puso a leer las Escrituras, a recordar las palabras de Cristo. Que fue Pedro, y se levantó y les dijo, cuando el Señor llamó, éramos 12, hoy somos 11. Aquí donde estamos fallando, necesitamos elegir al que va a sustituir a Judas. Entonces con el pueblo pusieron el requisito. El primer requisito era que tenía que ser una persona que haya caminado desde los tiempos de Jesús. En segundo lugar, que tengan fe y que hayan permanecido con el Señor, fiel. Y de ellos 2 se encontraron, Matías y no sé quién era el otro, pero solo uno era. Para aquellos que dicen que hacen acepción de personas, que piensan que uno escoge al que va a caer bien, el que me va a proteger. No, hermano, no, todo lo contrario. La mayoría que ha sido escogido me hacen la guerra hasta el día de hoy, hermano. Y la misericordia de Dios de sostenerme hasta el día de hoy. No crean de que me sonríen. ¿Se imagina usted toda esa gente que estaba ahí? Y cuando dijeron que solo uno se necesitaba, y cuando pusieron el requisito, imagine que usted hubiera estado ahí. Si así son las cosas. No, hombre, nos vemos. Eso ya lo miro raro. Y ahora imagínese el que eligió al Señor y el otro no. Y haberse frustrado. No, hermano, estos habían entendido y eran como niños. Nosotros, hermanos, desde que nacimos en el Señor, no importa que esto envejezca, debemos de ser siempre niños como estos lo fueron. Porque ese fue el llamado que les hizo Jesús. Si no os hacéis como niños. Niños es aquella criatura que es inocente. A eso equivale, ser inocente. Y usted puede ver, yo a veces me pongo a reír cuando veo, hermanos, cómo le hacían caso al Señor, hermanos, esta gente, y cómo se conducía ya no estando el Señor con ellos. Eran como niños. Moisés, hermanos, con el Señor como un niño. Y eran hombres que tenían caracteres, pero difíciles. Moisés tenía un carácter difícil, hermano, era un fosforito. No crea que era dócil, hermanos. Juan el Bautista, le tenían miedo a sus enemigos. Si cuando hablaba parecía dragón, hermano. Pero con respecto a su fe, como un niño. Estando en la cárcel, cree que estaba renegando ahí. Ve qué lindo. No solo se me fue arriba con el montón de gente, sino que ni a visitarme viene. No, estando en la cárcel, llamó a 2 de sus discípulos. Vayan donde él y pregúntenle si él es o esperamos otro. Él. Y llegaron delante de Jesús. Nos envía Juan el Bautista a preguntar si eres tú el que había venido o esperamos a otro. ¿Estaba dudando Juan el Bautista? No. Él lo que quería es que al ser sacrificado poder decir misión cumplida, tener la satisfacción que su muerte no iba a ser en vano. Entonces el Señor no les dijo nada, hizo que se quedaran todo el día con él y ellos vieron los milagros que Jesús había hecho delante de ellos.
Ya en la tarde los despidió. Vayan y díganle a Juan lo que oyeron y lo que vieron. Y díganle que los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos caminan y los muertos son resucitados. Las señales del Mesías. En otras palabras, le estaba diciendo, yo soy. Regresaron los discípulos. ¿Qué dijo? Bueno, te vamos a decir como él hizo. Y nos dijo. Nos hizo quedarnos todo el día porque no habíamos venido con la respuesta. Y después nos dijo, díganle a Juan que los sordos oyen, los ciegos ven, los paralíticos caminan, los mudos hablan y los muertos son resucitados. Wow. Suficiente. Llegó la muerte. Decapitado, no fue ahorcado, decapitado. El verdugo, hermano, con su, ¿qué? Espada o hacha. Usted sabe lo que es poner la cabeza ahí, hermano, y caer aquella hacha o espada, no sé con qué. Fue una muerte terrible, hermano. Pero en el corazón, la satisfacción de poder entender y poder decir, misión cumplida. ¿Usted le puede decir eso al Señor si se muere hoy? Es que estoy pensando en uno de los hermanos, vino a ser yerno, no sé si de Juan Bunyan, este hombre que le fue a predicar a los indios. Era joven y fue, hermanos, y también se agarró un borracho, hermano. Hoy que me acuerdo, agarró un borracho que sabía la lengua de él, además pues de que hablaba la lengua del pueblo. Y así borracho, hermano, lo agarró, repite estas palabras. Y no salió vivo de ahí, hermano, pero se convirtió esa tribu al Señor Jesucristo. Pero él no pudo salir vivo de ahí. Le dio, no sé si leucemia o la cosa de los pulmones, en ese entonces las enfermedades en las cuales no se habían descubierto las curas, ni el Señor lo sanó tampoco. Lo sacaron muerto de ahí. Esos son los testimonios, hermano. Miren Pablo, hermano. El testimonio de Pablo, el apóstol Pablo. ¿Él nació así? No. Él habló que se convirtió en un asesino y persiguió el camino del Señor. Y hacía blasfemar contra el Señor a los cristianos que agarraba. Y después los mataba. Pero camino a Damasco con una misión de ir a destruir otro grupo de cristianos. Ahí se apareció el Señor y me dijo, dura cosas dar goces contra el aguijón. Y ahí el Señor domó a ese animal. Solo Él podía domarme. Solo Él pudo, hermanos, tocar nuestros corazones, nuestras vidas. Solo Él lo pudo hacer. Nunca olvidemos ese gran favor del Señor. Oh alma mía, bendice a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Porque solo el Señor pudo hacer lo que hizo en nosotros. De otra manera estuviéramos extraviados y posiblemente ya muertos. Ahora se da cuenta los viejos por qué llegó hasta estos tiempos vivos. No fue por su linda cara, no fue porque era inteligente. No. Fue un milagro que usted pudiera soportar un terremoto, luego soportar una guerra, luego la segunda guerra, yo entiendo así, ¿verdad? Así es la onda. Una guerra, después la otra, así fue, ¿verdad? Y mira, salió vivo. A saber cuántos ángeles se atravesaron para desviarle las balas que iban donde usted. Sí, hermano. ¿Ah? Porque el Señor nos ha guardado y lo hará hasta cuando Él quiera. Y cuando Él dice, bueno, ya cumpliste tu misión, nos va a llevar. Y nada de estar ahí como quieres morir. Muchos han muerto en tragedias que uno se espanta, dice, pero ¿cómo pudo morir este gran hombre de Dios así? ¿Ah? Ese último predicador, David Wilkinson, hermano, increíble cómo murió ese hombre, hermano. De frente se estrelló, hermano, con un furgón. De frente. Y no quedó nada. ¿Ah?
Un hombre que no cesaba de denunciar la apostasía de este siglo. Y no digamos este hombre y Ávila, el sufrimiento, le matan a su primera hija, perdona al que mató a su hija, su yerno, pues, su yernazo. Después muere otra hija. Son dolores terribles, hermano. Y gracias a Dios usted no estaba en ese momento, porque para abrir la boca son buenos. El siervo de Dios y le pasan esa tragedia. Camino a la gloria, queridos hermanos. Sufrimiento y muerte. Abnegación. Aprender a sufrir por la causa de Cristo. Y que no les extrañe eso. Miren los que murieron en la guerra. ¿Por qué murieron en la guerra ellos? No murieron por un ideal. Pusieron en riesgo sus vidas, pusieron en riesgo su familia, sus madres, sus padres. No me venga a decir ahora que esta gente no amaba a sus padres. No me venga con eso. Yo estoy seguro que esta gente amaba a su madre, amaba a su padre, a su familia. Pero la causa exigió no solo poner en peligro su vida, sino la familia de ellos también en peligro. Y cuánto más una causa como esta, que esto tiene para la vida eterna. Y que Jesús, lo que Él es, nosotros debemos de servirle y honrarle por lo que Él es: Dios, Señor, Rey de Reyes. Fíjense, Señor de señores. Señor, un Señor que está sobre todos los señores de la tierra. Rey que está sobre todos los reyes de la tierra. Y Dios. Pero no escatimó el tener todo eso, sino que se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló y fue obediente hasta la muerte. Y por eso después Dios, ahí viene la gloria, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda lengua confiese que Él es Jesucristo el Señor, y toda rodilla se doble ante Él, para gloria del Padre, dice, y todavía. Y usted por aquí, mirando los toros de lejos. Ya le dije a mi coordinador, mientras no me toquen, aquí estoy. Pero el día que me toquen, oren porque voy con todo. No lo dicen, ¿verdad? Pero lo hacen. Van con todo, hermano. No escatiman, sin piedad, sin misericordia. Y no importa si la propia madre de ellos se les atraviesa, la atropellan con tal de satisfacer su ego. Eso es increíble, hermanos. Increíble. Hace poco estudiamos la depravación humana. Cómo es de malvada la humanidad. Y eso nos incluye a nosotros, porque estamos en este cuerpo todavía. Pero somos llamados a hacer morir la carne, el ego, y satisfacer los deseos del espíritu. Amén. Entonces, ¿qué respuesta va a dar usted? Pero esto, hermano, esto es tremendo. ¿Cómo estos dos ladrones, hermano, tuvieron el privilegio? Iban con él camino a la cruz. Claro, ellos por malvados. Pero uno de ellos, cuando fue ya crucificado, al lado de él, a su derecha, nosotros justamente, y merecemos esto. Pero él no se merece eso, él es justo. Y luego le dice a él, acuérdate de mí. ¿Cómo le dice? Para que no pequemos.
Acuérdate de mí, verso 42. Cuando vengas, fíjense, cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y acuérdense lo que dice el libro de los Hechos, que Él descendió a las partes más bajas para llevar cautiva la cautividad. Los que murieron y esperaron en Él, los llevó al paraíso. Y ahí descendieron juntos. Este ladrón con Él. Y de ahí ser trasladado al paraíso. Los que aquean el agua, estos dos tuvieron ese privilegio. Lamentablemente uno no lo pudo digerir, pero el otro sí lo pudo digerir. ¿Te imaginas que este hombre nos dé testimonio ahora? El que fue perdonado. ¿Se imagina ustedes? Yo me conduje con el camino al Gólgota y fui crucificado juntamente con Él. Ahí, a un lado, a la par de Él. Lo que aquellos pidieron, estos, sin anhelarlo, tuvieron ese privilegio. Yo sé que lo anhelan, hermanos. El problema es el precio. Que para ellos después, todos estos hombres, fue también un gran privilegio morir por la causa de Cristo, sufrir por la causa de Cristo. Pedro dice que fue gozoso anunciarle a los hermanos cuando fue encarcelado. Fue con gozo anunciarle. Se sintió privilegiado haber sufrido y haber estado a punto de ser sacrificado, pero que lo liberó precisamente, hermanos, un ángel, porque todavía no era hora, no era su hora. Y este hombre durmió ahí, a pesar de la sentencia de muerte, durmió tranquilo, porque le creyó al Señor. Porque antes de caer en la cárcel, el Señor le había dicho: hoy que eres joven, vas donde tú quieres. Cuando seas viejo, otros tomarán tus manos y te llevarán a donde tú no quieres. ¿Verdad que así es, papi? Ahora que eres viejo, ya no puedes ir donde tú quieras. Otros toman tu mano y te llevan donde tú no quieres. Los hijos. Y no lo hacen de mala fe. Lo hacen por complacerte, pero ellos no entienden precisamente que para satisfacer deben de dejar que sus padres vayan donde ellos quieren. Pero no entienden eso. Y ya más viejos que no pueden hacer nada, los quieren tener ahí sentados hasta que se pudran y se mueran. Increíble, hermano. Pero este hombre sí escuchó, retuvo eso, y cuando fue encarcelado y le dijeron que al día siguiente iba a morir, se lo imaginó, pero estos dicen que mañana me matan. Jesús me dijo que cuando fuere viejo, pues no me matan. Y durmió. Imagínese, hermano, se pegó una gran dormida, que hasta que ya estaba afuera supo que realmente el ángel lo había salvado, lo había liberado. Porque en todo ese tiempo, dice él, creyó que estaba soñando. Clase de dormida la que se pegó este hombre, sentenciado a muerte el día siguiente. El camino a la gloria, queridos hermanos, la semilla tiene que morir primero. El ego. Amén.